¿Está? Que no es otra cosa que el z pequeño, ¿sí? Porque esto yo puedo separar acá, t por n, y t esto, dividido en las unidades de eficiencia, perdón, la tasa de crecimiento reescalada del tecnológico. Es decir, no quiero que sigamos más con esto, no lo miren. Lo que sí es importante es que esto va a tener que compensar, como está en el denominador ahora las unidades de eficiencia, también está el crecimiento tecnológico en el denominador. Pero lo que estoy rescalando ya no es L, no es K, no es I, sino es unidades de eficiencia del factor trabajo. Ya no es tan intuitivo pensar en este K tilde. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Vamos a llegar a un estado estacionario, no nos vamos a mover de ese estado estacionario, pero como antes, yo decía, cuando volvía al nivel, yo crecía en niveles a tasa n. ¿Se acuerdan? Porque yo estaba creciendo en K para mantener constante el estado de capital en términos per cápita. Ahora extendemos eso. Cuando yo voy en niveles, voy a estar creciendo a tasa n para compensar el denominador, pero también voy a estar creciendo a tasa x sobre alfa para compensar ese, o sea, en el estado estacionario que incluye este factor, en niveles voy a estar creciendo a n más x sobre alfa. O en términos per cápita, ya voy a estar creciendo solo a tasa x sobre alfa. ¿Está? Entonces, es simplemente eso les quería decir. No hace falta que lo sepan, pero es interesante, es importante simplemente decir que entonces, cuando I no hay cambio tecnológico, habíamos dicho que I crece a n. Cuando hay cambio tecnológico, I va a crecer a tasa n más x sobre alfa. ¿Sí? Y per cápita va a crecer a tasa x sobre alfa. Entonces, cuando hay cambio tecnológico, es como el único driver, digamos, del crecimiento de largo plazo en el PBI per cápita. El cambio tecnológico. No importa eso, no es algo que... Ahora sí, vamos a algunas discusiones y extensiones que están bien también, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo pensar en esto en distintos tipos de aplicaciones. Recordemos que es un modelo neoclásico de crecimiento, pero tiene sus variantes, ¿no es cierto?, dentro de los modelos neoclásicos. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa con los shocks migratorios? Por ejemplo, ustedes saben que nosotros expulsamos población de acá a las zonas centrales, por ejemplo. Y también podemos pensar, por ejemplo, que toda América Latina expulsa, México expulsa a Estados Unidos, África expulsa a Europa, dentro de Europa, la gente de España se va a Alemania, o sea, eso varía con el tiempo y las condiciones, ¿no es cierto? Pero el crecimiento poblacional no se da solamente por una consideración decía, digamos, vegetativa, natural, digamos, sino también por otras cuestiones de movilidad espacial, lo cual ya me abre algunos interrogantes. ¿Por qué se producen esas diferencias, esos flujos migratorios? Claramente por diferencias en bienestar esperado, de quedarse en un lugar a irse a otro lugar, ¿no es cierto? Entonces hay que empezar a indagar qué hay detrás del cálculo de valor esperado, de cada caso y por qué esas diferencias se mantienen incluso con movimiento. El envejecimiento poblacional, también ustedes saben, va a provocar que N caiga, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo ese tipo de estáticas comparadas dentro del modelo neoclásico de crecimiento. Si yo estoy en una situación de estado estacionario, ¿sí? Acá, fíjense que si esto dijimos que era N más delta, en el caso sin progreso tecnológico, noten que si esto se desplaza porque cae N,
¿sí? Disminuye la tasa de crecimiento poblacional, fíjense que voy a tener una etapa de crecimiento elevado en el shock, en la transición demográfica. Y esa no es una predicción tan ajustada con los datos, por ejemplo. ¿Está? Pero, dependiendo, digamos, ¿no? Si yo tomo los procesos de países europeos que entraron a un envejecimiento poblacional más rápido, ¿sí? Entonces, en el proceso del 50 al 80 crecieron más rápido, ¿sí? Y después dejaron de crecer. Llegaron al estado estacionario con un N más y un PIB más elevado. ¿Está? Igual, digamos, en el camino estoy diciendo solo lo que dice el modelo, ¿eh? No estoy haciendo una área de... Esto es importante en el sentido de que, por el otro lado, esta idea de los shocks de A, entonces sabemos, hasta ahora tenemos como detectados factores que llevan el crecimiento de largo plazo. Tenemos N, tenemos el cambio tecnológico. Entonces, ahora, nosotros supusimos acá que A afectaba a F de KL. Esto un poco lo discutimos informalmente la vez pasada. Entonces, pero, les decía, el progreso tecnológico puede no afectar a todos los factores y por lo tanto yo puedo tener a su vez aperturas, por ejemplo, en L, como van a ver en la parte de mercado de trabajo más adelante, puedo decir, L, ¿qué corno es? ¿Es lo mismo L? ¿Son sustitutos perfectos? ¿O es una cosa, es un ingeniero? Si yo no tengo nada de industrias que lo demanden, o tengo un tipo analfabeto, ¿se puede sumar todo esto? ¿Equivalen lo mismo las horas trabajadas de todas estas personas? En términos de productividad agregada, ¿es lo mismo un tipo que trabaja en el sector servicios o en un sector de rentas tipo alquileres, a la contribución a la productividad agregada con respecto a alguien que trabaja, que sea en el agro o en la industria o en la producción de softwares o de servicios productivos, digamos, de alguna manera que generan complementos a algún otro sector o son transables, etcétera, en términos de los que hablamos? Es decir, ¿es lo mismo agregar todo esto o no? ¿Está? ¿Y cómo afectan los cambios tecnológicos y los patrones, como dijimos, de rentabilidad relativa, asociando al problema que vimos en el capítulo 8, los patrones ocupacionales? En particular, no solo los patrones de crecimiento, entonces, sino también los patrones de cambio tecnológico. Entonces, en la literatura, ustedes saben, Higgs, ustedes ya saben bastante los nombres neoclásicos, digamos, los cambios, Higgs y neoclásico y keynesianos, quiero decir, los cambios tecnológicos se clasifican hace mucho en la literatura en tres tipos, que se llaman neutrales, ¿sí? Lo que se llaman sesgados, digamos, de capital sesgado, aumentando el capital, la productividad del capital, o aumentando la productividad del trabajo. ¿Está? Entonces, la idea de esto es, por ejemplo, que yo con un cambio tecnológico, si lo veo en el plano LK, en el plano de las isocuantas, lo que quiero decir con esto es que cómo se mueve la intensidad relativa de uso de las productividades marginales ante cada patrón de cambio tecnológico. ¿Está? Entonces, básicamente tienen los tres casos. El neutral me deja las relaciones, las pendientes a lo largo de un rayo proporcional iguales, ¿sí? Acá ven que este es el B sería el solo neutral, o sea, el que tiene capital augmenting, y este es labor augmenting, o sea que solo reduciendo el factor trabajo, mantengo el nivel de producto. ¿Está? Ese es el efecto visto en este plano de los cambios tecnológicos. Esta no es la mejor porque ven que se corta en el 99, pero si ustedes ven acá, esto es una preocupación, le decía la clase pasada, el sesgo de cambio tecnológico.
en el sentido que acá se da una pendiente, y por países, en algunos países se da mucho más acentuada, se da una fuerte pendiente negativa acá, que esto fíjense que es el share del ingreso de trabajo sobre el ingreso total, y esto tiene distintas complejidades bastante... Ojo que esto también, estos sesgos en los cambios tecnológicos pueden darse, por ejemplo, por una sobreprotección del trabajo. Entonces me es muy costoso en términos relativos el trabajo respecto de algunos cambios tecnológicos, invertir en capital o lo que sea. Por ejemplo, no estoy diciendo acá, estoy haciendo una descripción de la literatura de crecimiento tradicional, digamos. Esto está, por ejemplo, en el libro de Philippe Aghion, que está en Harvard, y después está el mismo gráfico también en un libro de crecimiento, porque hoy crecimiento es un crecimiento, ni siquiera desarrollo, es una materia en sí misma, ¿no es cierto? Acemoglu también tiene un libro de crecimiento. Después otra cuestión, acá también lo vamos a pasar rápido, o sea, estas cosas no tienen que verlas, solo estamos charlando un poco, que claramente es una forma de acumulación que tiene que ver con una heterogeneidad del factor trabajo, que es el capital humano. ¿Está? Entonces ahora salimos de la noción tradicional, digamos así, de trabajo, y nos enfocamos en alguna heterogeneidad dentro del factor trabajo. ¿Está? Tenemos cambio tecnológico, adecuación del cambio tecnológico al entorno, ¿sí? Si se quiere, sesgos en el cambio tecnológico, si abrimos, tenemos el factor trabajo, y dentro del factor trabajo vamos a tener, como les decía, alguna heterogeneidad relevante, que puede ser, en términos genéricos, el capital humano, pero el capital humano se puede entender de distintas maneras. ¿Sí? El capital humano puede ser un tipo que sepa hacer algo, no necesariamente que sea formado formalmente, que tenga un grado universitario, un grado secundario, o un grado de doctorado, lo que sea. ¿Está? Entonces, el capital humano acá está entendido como un stock de saber, de experiencia, que puede estar asociado a una formación formal, en tanto y en cuando esa formación formal se adecue a la producción, ¿no es cierto? Mejore las capacidades productivas en el entorno en el que está esa persona. Entonces, dentro de esto también hay grandes, la idea acá es, como ven, tratar el capital humano como si fuese un capital, pero otra vez dentro del modelo neoclásico de Solow, en el sentido de que lo suponemos que se mueve a una tasa. Es decir, acá no hay una decisión individual de invertir en uno mismo, esperando un retorno, ¿está? Se supone que el capital humano es retribuido, ¿está? Entonces, tiene un retorno. Se supone, no siempre pasa. ¿Tá? Por ahí el que más gana plata es un tipo que es corrupto, que es un rent seeker, o sea, es un tipo que busca rentas, o un tipo que está haciendo la plancha porque heredó plata. No es que genera productividad, genera producto, sino que es un intergeneracional, digamos, una reproducción intergeneracional de patrones divergentes, como dice la literatura en ese sentido. Es decir, acá lo que yo quiero resaltar es, más que nada, provocar con esto, es que ustedes piensen en lo que importa acá, que es, cuando hablamos de crecimiento, es la productividad, la mejora en la capacidad productiva, la mejora en la organización productiva, la innovación, el valor, porque acá todavía nos sale lo que hoy es muy importante, que es la heterogeneidad de bienes y servicios. Entonces, hay lugares donde están tan homogeneizadas las prácticas, no hay diferenciación, entonces el valor generado en realidad está arbitrado, muy presionado por la competencia internacional, está en algunos casos. Y hay en todo caso rentas de localización, pero no hay en sí un valor diferencial.
Está, entonces este es el modelo. Lo que sí me parece interesante, que sí lo van a ver después con Miguel, es cuando analicen más la parte de mercado de trabajo, fíjense que yo puedo diferenciar esto, por ejemplo, la retribución al trabajo en sí, que a un tipo de capital humano que muchas veces se mide, se aproxima por la educación, ¿no es cierto? Pero no es un concepto preciso ese, ¿está? Porque en realidad el capital humano se puede aproximar por educación, más experiencia, más lo que sea, ¿no? Muchas cosas. Pero en realidad también nos podemos cuestionar algunos puntos relativos al rol de la educación, en el sentido de quién accede a la educación, ¿sí? ¿Quién accede? Nosotros tenemos educación relativamente pública, digo relativamente pública en el sentido de que en realidad hay gente que no puede llegar, digamos, muchos se caen en la secundaria, por ejemplo, o un tipo que está en el interior que no puede pagarse ahora con este tema, por ahí eso se relajó un poco, pero en general puede no tener plata para pagarse un alquiler o lo que sea. Entonces, es pública, sujeta a restricciones, digamos, de entrada, de todas formas. Sabemos que gratuita no es, porque los economistas sabemos que la plata sale de algún lado, ¿no es cierto? Digamos, en términos de que tiene un costo. Eh, entonces, decía, en términos de educación, yo puedo decir, bueno, por ejemplo, cuando ustedes vayan a ver las distribuciones salariales, van a condicionar, por ejemplo, por años, por nivel educativo, ¿sí? Entonces, el punto es si el nivel educativo, ¿qué me señala? A ver, ¿qué sugieren ustedes? Porque si yo efectivamente digo W de un tipo universitario, primero, en frecuencia tiene una mayor tasa de participación laboral, lo que quiere decir que está más empleado relativo a uno que tiene menos, ¿no es cierto? Y por lo tanto es una proxy de la probabilidad para un tipo similar que está fuera de encontrar un trabajo, y además tiene un ingreso más elevado en promedio. Entonces, ¿qué le sugiere eso? ¿A qué le atribuyen esa diferencia? Que sabe hacer más cosas. Que sabe hacer más cosas. ¿A qué más puede deberse? A que tenga una mayor productividad. A que tenga una mayor productividad. ¿A qué más? A la mayor inversión en su capital de formación, o sea, de formación humana. Puede ser también. ¿A qué más? Siendo menos optimista. Vamos a algo concreto. A ver, piensen ustedes un ratito más. Los escucho, ¿eh? O sea, mi punto es, ¿siempre es así? ¿Siempre es que la educación te hace más productivo? O sea, más productivo para lo que estudiaste, supongo. Claro, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿en qué vos te empleás que puede, a ver, o sea, lo que estamos diciendo acá es que borré todo, esperemos no tener que volver. Entonces, yo digo, bueno, educación, la tomo como un proxy de capital humano, no necesariamente así, está asociada en términos de correlacionada con diferenciales o primas salariales por educación. ¿Sí? Entonces, es como que la educación
ustedes me están diciendo causa en definitiva diferencias de capital humano efectivo, productividad del factor trabajo, bla, bla, bla. Y esas diferenciales de productividad son los que causan diferenciales de ingresos. ¿Está bien eso? No puede ser al revés. ¿Cómo? A ver, Marina. No sé, que se necesiten ciertas aptitudes para hacer un trabajo y que sea un incentivo para la gente, digamos, y que la relación sea al revés, digamos, que para acceder a ciertos salarios altos, la gente se educa. No sé, eso. Está bien, está bien. Ahí no me queda clara la distinción, pero hay algo que está interesante. Digamos, es para que lo piensen. De hecho, si ustedes van a modelos de micro, ni siquiera modelos de imperfecciones de mercado, el modelo de teoría de juegos, de juego de señales, en realidad la educación no tiene ningún efecto sobre la productividad en los modelos originarios, sino que simplemente te señala, exacto, señala como si vos te esforzás o no te esforzás. ¿Sí? Entonces no es que te contribuye tanto, sino que es más una señal dentro de una heterogeneidad de tipos que algunos no se esfuerzan tanto y otros sí. Por decir, la otra puede ser, por ejemplo, que la educación, como vos decís, haya un determinado stock de trabajo disponible y yo digo, bueno, algún tipo de observable tengo que justificar, o por ahí esos que se educan más tienen mejor acceso a conexiones, o porque por ahí tienen padres mejores conectados y que le dan mejor acceso a determinadas, incluida la educación, pero a su vez le dan, pero en realidad la educación no contribuye tanto a la productividad, sino que, digamos, vamos a hacer un ejemplo burdo, un tipo, un ingeniero que está en el tribunal de cuentas, no sé, haciendo nada, mirando una computadora. O cualquier profesional que por ahí está realizando tareas que muchas veces pasan en empresas privadas, que en realidad no requieren es una tarea operativa. ¿Está? Entonces, bueno, en términos de capital humano, el concepto de capital humano es no necesariamente como relación, no es necesariamente educación, por un lado. Sí, hay relaciones entre educación y remuneración, entonces una cosa es ver por qué se producen esas primas, que puede ser por mejoras en capacidades, puede ser por mejoras en otras cosas, o puede ser causado por distintas razones, ¿no es cierto? Claramente solo para... Otro tema que está en el capítulo, creo ya 12 del libro, que sí es importante porque van a medir un poco pobreza y otras cosas, propensión a ahorrar y eso, es este concepto, dos conceptos de trampa, que ya vamos cerrando porque son muchas cosas, es tomando el mismo modelo de Solow siempre, no nos fuimos nunca del modelo como estructura, como pilares de todo exógeno, etc. Supongamos lo siguiente entonces, supongamos que por distintas razones, ¿sí? Por ejemplo, por nivel de subsistencia, digamos, de consumo de subsistencia, el ingreso no es una función constante, sino que es de alguna manera no lineal en función del ingreso, y vamos a hacer una función muy simple. Podríamos suavizarla. De hecho, yo antes daba un ejercicio, un examen pasado, donde había un punto de subsistencia en el consumo en el capítulo 3. Entonces vos podías derivar que el consumo, el ahorro no era una función, dependía de tu nivel de ingreso, digamos así. A veces no podías ahorrar directamente porque tu utilidad marginal de consumir hoy era demasiado alta, digamos, si tenés ingresos muy bajos. Entonces, en este caso, que es el modelo de trampa de pobreza, es básicamente decir, bueno, si tenés un ingreso demasiado bajo,
¿está? Entonces tu ahorro es S1. Y si tenés un ingreso por encima de I barra, entonces tu propensión marginal a ahorrar es S2. Entonces, en términos gráficos, ¿esto qué causa? Este grafiquito que estamos acá. ¿Se acuerdan del gamma K, digamos, que lo habíamos referido? Esto es un gamma K. ¿Sí? Ahora decimos, este gamma K es el S2, pero si vos tenés un ingreso muy bajo, entonces estás en S1. Y por lo tanto, tu posición de tu curva es esta. Entonces, si vos iniciás con un stock de capital demasiado bajo, por ejemplo, en términos ampliados, capital humano, o en términos generales, podés diferenciar que yo un país africano o una región pobre respecto a una región más rica. Entonces, como que estás entrampado en este estado estacionario y nunca vas a poder converger a este. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder ahorrar lo suficiente, básicamente. ¿Se entiende el concepto de trampa? Es re simple, es hacer dos curvas de lo que ya sabemos del modelo de Solow, nada más que con distintas S, y diciendo que esos S son funciones del ingreso, son funciones de un ingreso mínimo, digamos así. Acá hay muchas implicancias. Yo siempre suelo recomendar en esta parte, como que esta parte es como un shock heterodoxo en la única parte del curso. No shock heterodoxo, porque no es para nada heterodoxo. Esto lo hace todo el Banco Mundial, lo que sea. Todas hoy, obviamente que les voy a pasar para instrucción general, dado que no tienen desarrollo, les voy a pasar un videíto de Esther Duflo, que es la última, una ganadora de premio Nobel de hace un par de años atrás, que trabaja sobre temas de desarrollo, junto a un indio, Banerjee, y otro americano. Los trabajan en MIT, los dos y uno en Harvard. Solo para mirar algunas cositas que me parecen motivadoras, digamos, como extensión, dado que no podemos abordar la literatura. Pero sí, si tienen alguna oportunidad de ver una película que se llama The Boy Who Harnessed the Wind, que es una película que se relaciona mucho con algo que hacen mucho los organismos multilaterales y mucho de la investigación aplicada en los mejores institutos del mundo de desarrollo, y que estuvo muy en boga. Todos después van a ver Program Evaluation y cosas así. Esa película está muy piola para verla, porque toca muchas cuestiones interesantes. Así que el niño que, no sé cómo sería la traducción, como que niño que domó el viento, algo así se llama la película. domó, puede ser. No es la traducción literal, pero esa película está interesante porque se ve diferencias culturales, diferencias de acceso incluso a la educación, de formas de organización social, digamos, diferencias de género, pero sobre todo cómo la tecnología por dos mangos muchas veces no llega. O sea, una tecnología básica no llega, y esa diferencia a la que hace referencia, que no siempre es fácil de realizarla, por más que pongas mucha plata, a veces se desperdicia, provoca efectos adversos o lo que sea, es difícil de lograrla en términos prácticos, incluso a nivel de intervención. Me parece bastante bien realizada, digamos. Lo que sí, bueno, esta idea de la trampa de la pobreza dentro del modelo neoclásico de crecimiento, un poco nos aleja de la idea de la convergencia no condicional, ¿sí? Claramente se relaciona, si quieren, se concilia de alguna manera con otras teorías del subdesarrollo, de los círculos viciosos. Yo no investigo porque no me educo, porque tengo que ir a trabajar como niño, digamos, entonces tengo que abandonar la escuela. Entonces al abandonar la escuela tengo baja remuneración, al tener baja remuneración no nutro bien a mis hijos, ya entran con deficiencias nutricionales, en salud, estos patrones, digamos, de círculos viciosos asociados a determinadas segmentaciones o patrones de segregación que se observan, digamos. Después
podríamos ampliar esto a si hay tipo concentración de estos perfiles, aparecen los problemas de falta de oportunidades de trabajo, la frustración inicial, pero después ya es una cuestión estructural, entonces tiene un ambiente, digamos, de bajos niveles de ingreso, es muy difícil sacar a esa gente ya de ahí, tiene deficiencias de formación, deficiencias incluso cognitivas profundas, y otras cosas. Todas estas ideas incluso llevaron a otro premio Nobel anterior, un muy inteligente tipo, también está en Harvard, creo, que se llama Heckman, a hacer como casualmente Program Evaluation muy innovadores, digamos, en términos de uso de datos y de técnica de identificación causal estructural. A ver, si me acuerdo, por ejemplo, el primer trabajo fue así en Estados Unidos. Early Childhood serían los jardines maternales, ¿no es cierto? Es decir, que acá hay incluso una ley, tanto en el Chaco como a nivel nacional, la ley nacional invita a las provincias a adherirse. No sé si Corrientes se adhirió, pero no se avanzó, de hecho, en la instrumentación de los jardines maternales, de acceso público, quiero decir, que tienen como distintos, está probado, digamos, por eso se expanden, que tienen efectos positivos, digamos, en el sentido de que toma un chiquito en edad temprana y tiene alguna estimulación, alguna nutrición adicional, entonces que de alguna manera compensa. Lo que hizo Heckman en su momento fue tomar el caso de que no tenían plata en Estados Unidos, bien que le asignan un presupuesto para estos jardines maternales, estamos hablando de los 50, 60. Entonces lo que hicieron fue aleatoriamente en barrios periféricos, no sé si era Chicago, que tiene barrios bastante complicados, entonces hacen como una asignación aleatoria, se llama, ¿no? Entonces para evitar tipo sesgos de que yo pongo en un lugar donde hay cierta movimiento, digamos, dinámica que puede después sesgarme mi inferencia. No quiero hablar técnicamente, ¿no? Pero esto tiene que ver más que nada con, se llama endogeneidad, formas de endogeneidad de la asignación del programa. Entonces, en ese caso, lo que hizo Heckman fue, después corrió los años, ¿no? Pasaron, llevaron un registro hicieron, digamos, recopilación de datos y vieron el grupo de tratados, se llama, a los cuales se le asignó el jardín maternal, se le asignó la posibilidad de acceder a un jardín maternal, de los barrios los que no tuvieron acceso al jardín maternal. Entonces, lo que se observó es que la tasa de la esperanza de vida, los problemas de salud, las tasas de delincuencia, los ingresos promedio, digamos, del grupo de tratados respecto del grupo de control, se llama en la literatura, en el sentido de que en los barrios donde no hubo acceso, fueron mucho mejores en los tratados, ¿está? Entonces tienen mayores capacidades cognitivas, mayor propensión a sociabilizarse, menor propensión a ser agresivo, a ser violento, a incurrir en problemas de robos, etcétera, se insertan mejor en el mercado laboral, tuvieron continuidad de formación, ¿no es cierto? Estamos hablando de 50 hasta, no sé cuándo terminó, creo fines de los 90 o principios de los 2000 el trabajo ese. Digamos, en el sentido de que el capital humano también es un bicho complejo en términos de acceso. Y eso tiene mucha evidencia que lo apoya. Lamentablemente en nuestro país no es algo que se haya dado prioridad, digamos. Después hay otro tipo de trampas. Este es un artículo, por ejemplo, solo a nivel motivacional, pero también hay gente que trabaja sobre cómo afecta a estas trampas de ingreso de renta media, incluso en el desarrollo financiero. Un poco nosotros lo llamo acá porque un poco estamos en ese. Este es un artículo nada más motivacional, si lo buscan, está en el The Economist de hace unos años. Entonces, básicamente,
lo que miren acá es el ingreso de 1960 y el ingreso por en el crecimiento promedio en el 2000 hasta el 2008. Entonces acá la idea del problema de los, si yo me voy acá, salgo del país de renta media, me voy hacia un país de renta alta. Si voy acá hacia acá, ¿sí? Si estoy acá nomás, me quedo entrampado en la renta media. Si estoy acá, me quedo entrampado como bajo ingreso, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la idea de la trampa es que es como que vos tenés ya aspiracionalmente en este contexto, ¿no? Después, en términos de mecanismos específicos de desarrollo financiero, complementos de desarrollo, pasa por otro lado. Pero en este contexto es como que vos te apurás mucho, ya ves que vas a crecer y entonces reducir tu propensión a ahorrar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro aspecto en el que, de alguna manera, nos toca, digamos, como rompecabezas o como desafíos para resolver. Esto es un poco lo que les dije, en términos de que si beta, cómo se comporta en términos de tu condición inicial y tu patrón de crecimiento. Esto ya lo habíamos hablado al principio de la clase, la vez pasada, lo de la pendiente negativa. Así que bueno, yo creo que con esto por hoy estamos. Acá hay muchas cosas por hablar, a ver si después les voy a recortar, pero en términos del libro yo creo que hasta ahí sería, no vamos a hablar más de esto. Sí, vamos a dejarlo acá porque si no esto lo voy a depurar un poquito y después lo vemos. Lo que sí les voy a pedir que den una clase a algún grupo, ¿sí? Sobre, no la clase que viene, sino el próximo martes, ¿sí? Así que si se animan, voy a poner ahí, se organizan y me dicen. Uno va a ser referido a un tema que está más adelante en la filmina, que es, digamos, si uno mira la literatura así macro de hoy, qué es lo que explica diferenciales de desempeño. Por un lado está un bodoque de cosas que son determinantes profundos de las diferencias de crecimiento, que podemos hablar de determinantes institucionales, ¿sí? Que no son fáciles, no es como institución decir formal, digamos, sino son cuestiones profundas que tienen que ver con el patrón de poblamiento original, de qué tipo de instituciones se instalaron, en nuestro caso extractivas, ¿no es cierto? Entonces la funcionalidad de toda la estructura es distinta a la de uno que está sentado y que está preocupado por generar valor ahí y tratar de progresar dentro del mismo lugar y no tener una funcionalidad periférica extractiva, digamos. Esto es Acemoglu en Robinson como referencias referencias de esa literatura. Hay un paper en español que está disponible, que se les voy a pedir que más o menos lo comenten. Después hay otra noción que es más tiene que ver, que solíamos darla, ¿no es cierto? Pero no la vamos a ver porque, pero lo pueden ver a nivel ilustrativo con un libro así muy de divulgación, con mucho gráfico, que está en el Banco Mundial, que se llama, no me acuerdo, Reshaping algo, pero está en español también, que tiene que ver con un concepto, una estructura conceptual también muy relevante en la macroeconomía y en la economía contemporánea, que es la de los procesos de aglomeración, ¿sí? Las economías de aglomeración. ¿Está? Entonces,
si ustedes observan también los patrones de crecimiento, no necesariamente de desarrollo, pero los patrones de crecimiento se dan espacialmente. O sea, el espacio es relevante para describir los patrones de desempeño. Es decir, nuevamente, no es lo mismo Gran Rosario, y también queda muy en claro que crecimiento no tiene que ver con desarrollo, porque ahí se arman grandes aglomeraciones de pobreza y ámbitos delictivos, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso que no nos ocupa, lo que quiero decir es que el patrón espacial del desempeño económico es heterogéneo. Es decir, se dan estos procesos de... el triunfo de las ciudades, dijo alguna vez un autor también, en términos de organización social, cómo las ciudades tienden a ser más grandes y otras tienden a expulsar y quedar bastante estancadas. Entonces, eso está detrás de eso, está otro premio Nobel, que es Krugman, que si bien se politizó en los últimos años de su carrera, en realidad él pisa sobre un modelo de competencia imperfecta, de monopolistic competition, y a partir de tecnologías crecientes, retornos crecientes a escala, se generan esta idea, ¿no? Esta idea es causalidad circular. Si yo tengo un tamaño de mercado más grande, entonces puedo producir más. Entonces, al producir más, tengo una escala de producción más grande y por lo tanto tengo costos medios más bajos. ¿Está? Entonces, al tener costos medios más bajos, a su vez, puedo soportar costos de transporte para, todo en un modelo, ¿no? Para acceder a otros mercados y a partir de ahí tengo otra vez más escala y por lo tanto reduzco otra vez costos medios de producción. Entonces, como yo tengo estos costos inducidos por la tecnología, en los lugares más aglomerados voy a tener más variedades de productos. Entonces, y como la incidencia de los costos de transporte va a ser menor, porque ahí se producen más de los productos que la gente consume, entonces el índice de precio promedio va a ser más bajo. Entonces voy a tener que los consumidores van a tener más salario, porque los costos medios se reducen, pero por consideraciones tecnológicas, no porque la productividad marginal del trabajo sea diferencial más baja, ¿no es cierto? Voy a tener más posibilidades de trabajo en los lugares donde van creciendo y teniendo mayor escala y mayores productos y mayores variedades, se llama en este marco, de productos. Voy a poder ir al teatro, voy a poder ir a distintos bienes, digamos, que hacen a la variedad y al bienestar, según es decir, mi función de producción va a depender del conjunto de bienes y servicios disponibles. Entonces, estos patrones se da lo que se llama originariamente una causalidad circular. El que es más grande va a traer más recursos, va a tener menos costos, va a ser más competitivo y va a tener mejores salarios y va a atraer más gente porque tiene que emplear más para poder crecer porque accede a nuevos mercados. ¿Alguien está por hablar? Profe. Sí. ¿Eso sería en un solo periodo o intertemporal? En realidad no son modelos dinámicos, pero sí de estáticas comparadas. ¿Está? Vos tenés un primer momento donde el modelo original, ¿no? Después tenés de todo. El modelo original tiene simplemente un equilibrio estático donde vas a tener más producción y más ingresos en el más grande, pero una vez que vos permitís que la población se mueva espacialmente, migre, para explotar diferencias de bienestar entre las localizaciones, entonces se genera un proceso centrípeto, se dice, ¿no? De atracción centrípeta, donde el más grande actúa como remolino, digamos, ¿no? Te atrae. Y digamos, esos artículos del principio de los 80, digamos, después se explotaron en la literatura, ¿no? También. Lamentablemente yo me enteré muy tarde de esa literatura, les digo la verdad, porque acá en Argentina no se les da pelota. Pero entonces tenemos de alguna manera la parte institucional como complemento, la parte de geografía, y después tenemos, digamos, muchas teorías del desarrollo que hablan de por qué se pueden producir
asignaciones ineficientes de recursos. ¿Está? Entonces yo observo, yo de alguna manera tengo la idea de que si los mercados, y digo el sí aparte adelante, ¿no? Pero nunca digo sí, es así o no es así. Entonces no hace falta ser antimercado, lo que estoy diciendo es que muchas veces las cosas no funcionan así. Entonces hay que ver qué es lo que pasa, y como les decía, muchas veces hasta el propio Estado, por su estructura tributaria, por ineficiencia de capacidad de meter el gasto donde tiene que serlo, de distintas formas, digamos. Es decir, no estoy diciendo, no estoy en la discusión Estado-mercado, digamos, eso es lo que le quiero resaltar. De todas maneras, lo que observo es lo que se llaman asignaciones ineficientes. Es decir, gente que está asignada a trabajos de muy baja productividad. Tiene salarios y es un equilibrio que esté ahí, pero es un equilibrio de muchos que podrían haber. Y una vez que te fuiste por un camino, se genera una dependencia. Es difícil salirse de ahí. ¿Está? Es difícil salirse. Es como que ustedes están aprendiendo una capacidad y no saben bien para dónde están yendo, pues no saben los caminos alternativos. ¿Está? Es como que ustedes digan, che, y si hubiese sido físico nuclear, nadie se pregunta, y mucho menos un tipo que no terminó la secundaria. ¿Está? Entonces, digamos, está toda esta idea de por qué se producen las malas asignaciones, digamos, ineficientes de factores. Y en realidad eso no lo vamos a ver, es fascinante esa literatura, pero bueno, lo que sí les voy a pedir es que hagan en realidad una especie de revisión de un trabajo que hizo la CEPAL para el Chaco, que tiene sus problemas, pero lo bueno es que habla de brechas, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen que convergen, pero no... Pero de todas maneras lo que está bueno es que vean la métrica, vean la idea de convergencia en la práctica, que se puede hablar de múltiples indicadores. No hace falta ser chaqueños para verlo, porque de hecho es un caso, ¿no es cierto? Nada más. Así es que bueno, eso sería, les voy a pasar probablemente entre hoy y mañana ese material. Y ustedes me dicen quién tiene ganas de charlarlo un poquito. Y después seguimos con temas nuevos. ¿Alguna consulta? Entonces, el mensaje es... Sí, perdón, Luciano. No, le iba a preguntar si es solamente esto del modelo de Solow o Solamente otra... esto, sí. Bueno, gracias. Sí, solamente esto. Después sí lo que ampliemos, ¿no? No hace falta estudiarse de memoria, pero tener algunos núcleos básicos, digamos, de la parte de extensiones a los modelos estos. Disculpen, les hago dos últimas salvedades, digamos, sobre estos temas. Una, núcleo importante, entender el modelo de crecimiento de Solow, entender que sirve, o sea, la acumulación de capital sirve. Obviamente que lo que podríamos decir, no siempre la inversión va a los lugares, entonces supone que la inversión y la acumulación de capital y la innovación va hacia lugares eficientes, digamos, donde la productividad marginal es mayor, no hay segmentación, no hay esta segmentación ni dualidades, ¿no es cierto? Está todo accesible a todo el mundo, entonces es una referencia dentro de un sistema abstracto que funciona bien, pero que nos da una referencia. Si las cosas se orientan de la manera adecuada, tendríamos este desempeño. ¿Está? En la práctica, y por eso la disciplina tuvo que hacer mucho esfuerzo en distintos niveles, digamos, para entender, digamos, por qué los datos no se comportan como decían los modelos neoclásicos, sin irse al carajo, digamos, siempre dentro de un... El caso argentino es muy particular, ¿eh? O sea, esto lo estoy hablando desde la disciplina. Yo tuve mucho tiempo afuera, no tengo prejuicios en ese sentido. En la Argentina lo podemos discutir, lo pueden debatir, por eso me viene bien conocer sus opiniones. La Argentina es un caso particular. No tanto, se puede explicar, digamos, pero no deja de requerir una explicación adicional, digamos, ¿cierto?
Pero bueno, en la disciplina, si uno mira los estudios comparados, que se mira México, que incluso está al lado de Estados Unidos, mira, no sé, los países africanos, etcétera, etcétera, va a haber una heterogeneidad persistente, una segmentación. Por favor, miren esa película, les va a servir. Entonces, básicamente hay muchas cosas que no sabemos, digamos, todavía, y la disciplina ya sabe, pero nosotros no sabemos, o sea, porque están muy lejos, digamos, de todavía se correspondería a otro curso. Entonces eso nada más les quiero resaltar. Que no es todo lo que estamos viendo, lamentablemente, pero bueno, ya es importante. Lo que quiero decir es siempre que traten de manejar los instrumentos que se les da con flexibilidad. Rigurosidad en el sentido de entender el modelo y entender bien el alcance que tiene, y después ver qué es lo que puede estar fallando. Es decir, básicamente eso. Así que bueno, con eso es todo. Entonces yo el jueves, daría yo clases ya, daría la clase empezaría con el capítulo, salteamos todo lo que es intermedio y vamos al capítulo 18, ¿está? Los capítulos intermedios los vemos un poco de distintos libros, pero también repasando de Gregorio el año que viene. Si alguien quiere ver algo de demanda de dinero y oferta de dinero, así como un pantallazo, lo mira, pero en realidad no vamos a entrar, vamos a tratarlo como una caja negra todavía. Así que empezaríamos como capítulo 18, la clase que viene. ¿Estamos? Y el martes que viene dan una clasecita a ustedes, charlan unas cosas ustedes. ¿Alguna consulta? Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el jueves, chicos. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, hasta el jueves.